22:45, Alfonso Pradgal, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Charlie. Gracias por la espera. Por favor. Bueno, el otro día lo vi acompañando a la Lilita Carrió en el Congreso ante el sepelio Alfonsín. Digo, ¿qué vivencia tiene en ese momento? Y fue un momento muy fuerte, Yo no voté en el 83, pues no tenía edad todavía para votar, pero recuerdo, sobre todo a partir de la reacción de mis padres y de sus amigos, lo que fue aquel 30 de octubre del 83, ¿no? Y bueno, eso se volvió a vivir de alguna manera en el Congreso, se vio con mucha claridad en las calles. Y bueno, Lilita tuvo su propio duelo personal, porque ella lo conocía a Alfonsín desde que tenía 10 años, ¿no? El padre de Lilita era muy amigo de Alfonsín. Así que era un momento de reflexión, ¿no? Usted decía al principio, el 28 de junio tenemos un acto de reflexión por hacer los argentinos. Y creo que Alfonsín nos otorgó esa posibilidad de empezar a reflexionar desde ahora, ¿no? Y ese es un poco el mensaje de la gente, ¿no? El mensaje incluso de la dirigencia política, gente que no se hablaba y que se juntó en el Salón Azul por accidente sí, o forzados por las circunstancias. Lo que temo de eso es lo efímero de esas cuestiones, ¿no? Digo, ojalá tengan permanencia en el tiempo, que el espíritu ese se prolongue, pero tengo miedo... Y bueno, con un proceso electoral en el medio que viene muy duro, ¿no? Viene muy tenso, ¿no? Sí, sí. Tiene buenas razones para ser escéptico, pero también creo que, como siempre ocurre en Argentina, la reacción de la gente deja su marca, ¿no? Y me parece que políticamente no se puede ignorar lo que fue esa reacción de la gente. Yo creo que no, a mí me parece que no. Tampoco se puede ignorar el conflicto con el campo, por ejemplo. Digo, no. Bueno, hubo algunos que lo ignoraron y otros que no, digamos. Exactamente. Y así están unos y así están otros, ¿no? Este gobierno dilapidó casi todo su capital político en unos pocos meses por luchar contra un fantasma que no existía, por luchar contra la propia producción nacional, ¿no? La otra cosa que yo rescato de estos últimos días es cómo a través de los medios pudimos volver a vivir aquellos momentos tan especiales, ¿no? La recuperación de la democracia, sí, ¿no? Fue una fiesta ese día para la sociedad argentina. Fue una fiesta, pero es muy importante, yo creo, para los jóvenes, Charlie, porque hasta ahora la referencia histórica tenía mucho más que ver con, casi la única referencia histórica era en los 70, ¿no? Sí. Que fueron años de violencia, sabemos muy bien. Pero la muerte de Alfonsín volvió a poner sobre la mesa los años donde Argentina era grande, ¿no? Donde triunfamos como sociedad, donde volvimos a ser democracia, ¿no? Yo quiero darle énfasis a lo que usted dice, diciendo que hay que recordar que el radicalismo en las urnas le ganó al peronismo y se convirtió en el primer gobierno con el retorno de la democracia. Es un fenómeno histórico espectacular. Después el doctor Alfonsín tuvo las luchas que tuvo que tener con lo que quedaba del poder militar y toda esta cuestión. Bueno, después hubo errores, por supuesto que hubo errores. Pero bueno, yo creo que el mensaje final de lo de Alfonsín es un hombre que murió defendiendo siempre sus principios. Equivocado o no, todos tenemos errores. Y murió defendiendo sus principios y con algo tan importante para la política de hoy, que es con la absoluta garantía de que no hubo ningún enriquecimiento. Bueno, Alfonso, eso le quería decir, los comentarios de la gente, el propio peronismo, ¿vive donde siempre vivió? Digo, no. Sí, sí. Qué detalle, ¿no? Qué significado que tiene todo eso. Y mantiene, ¿no?, ese mismo nivel de vida y bueno, yo creo que, como dice usted, hay razones para ser escépticos, pero creo que también hay razones para ser optimistas, ¿no? Depende de lo que hagamos desde los distintos espacios políticos para levantar esa antorcha y para preservar ese espíritu, ¿no? ¿Qué significado tiene en ese contexto este 28 de junio para usted? Y este 28... Digo, más allá de un adelantamiento difícil de entender en el marco institucional, ¿no? Digo, más por razones políticas se entienden que institucionales. Sí, sí, por una picardía política, ¿no? Que es un poco el esquema de gestión que ha tenido este gobierno. Yo creo que además de la gravedad institucional, el adelantamiento de las elecciones significa que durante 3 meses muy probablemente no haya ninguna solución a los problemas de fondo que habría que resolver, ¿no? En los bloques anteriores se hablaba de la crisis internacional, se hablaba del impacto que tiene en Argentina. No comparto la visión que tiene Moyano de que no está pasando nada. Ya hoy hay una pérdida importante del empleo, hay caída fuerte en las ventas.
este era el momento para ponerse de acuerdo entre los distintos espacios políticos y empezar a resolver los problemas, ¿no? Ahora, se imagina una política de consenso hubiera sido un instrumento adecuado para enfrentar una crisis. Y yo creo que es el único instrumento para enfrentar una crisis de la magnitud de la que estamos enfrentando, ¿no? Las ventas de autos han caído un 35%. Es la noticia de hoy, exactamente. A pesar de que hace unos meses la Presidenta se llenaba la boca con los planes de créditos para los 0 kilómetros, que por supuesto no funcionaron, nunca iban a funcionar. La gente tiene miedo de perder su empleo, no va a estar endeudándose para comprar un auto, por más barato que sea, ¿no? Los despachos de cemento han caído un 15%, las exportaciones caen un 40%. Los números son malos. Los números son muy malos, más allá del INDEC, ¿no? Hay que ir a buscar las fuentes privadas. Y, bueno, como consecuencia de eso, la gente está muy preocupada, ¿no? Y la gente hubiera preferido un horizonte claro en términos políticos y no que la política complique aún más la economía, que es lo que va a pasar en estos meses. Hacemos una pausa y seguimos conversando. Sí, claro. Por favor, señor director.